fue la última, la que hemos estado viendo ahorita, la quinta. Toca la puerta de la fuente. La puerta de la fuente. Vamos a leer el texto de Nehemías 3:15. Nehemías capítulo 3, versículo 15, dice: Salum, hijo de Colse, gobernador de la región de Mizpa, restauró la puerta de la fuente. Él, dice, la reedificó, la enmaderó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos, y el muro del estanque de Siloé, hacia el huerto del rey, y hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Padre, gracias, Dios Todopoderoso, Señor, por alumbrarnos, Señor, de nuestras tinieblas y alejarnos, Señor, de esos pensamientos tenebrosos. Por medio de tu luz y tu gracia y tu misericordia, Señor, nos sacaste, Señor, del lodo cenagoso, Padre. Nos limpiaste, nos purificaste de esa fuente de vida, Señor, que es el principio, Señor, de esa vida que solamente tú das. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a gozarnos y a obedecerla, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Esta puerta de la fuente, como simbolismo, hermanos, es la restauración de la vista o del discernimiento espiritual. Y en cada una de ellas que hemos venido estudiando hay perlas escondidas en esos textos o versículos que hemos visto, las cuales nosotros debemos de ver y apreciar, hermanos, para que las pongamos por obra. Esa puerta de la fuente es la sexta puerta de la restauración de la ciudad de Jerusalén, de la época de Nehemías, porque repito que si venimos y buscamos la ciudad de Jerusalén en el tiempo de Herodes, vamos a ver que las puertas han cambiado por la extensión del territorio. Y si miramos hoy en día también un mapa, miramos que algunos nombres cambian y otras puertas ya no están. Pero del tiempo de Nehemías, nosotros miramos que esta es la sexta puerta. Ok, son 12 puertas, pero 10 son las que están alrededor. Se cuentan 12 porque hay 2 puertas en medio, que es la de Efraín, hermanos, que es una de esas puertas, y la puerta de la cárcel. Ahora, hice algo, hermanos, que fue que partí esas 10 puertas. Y la número 1, de 1 al 5 y del 6 al 10. Al partir esas puertas en 2 grupos, esos 2 grupos simbolizan 5, es algo de la gracia. El 5 significa gracia. Pero da la casualidad, ¿verdad? Y no hay casualidades en Dios, que la número 1 empieza con la puerta de las ovejas. Y la número 5, que es la que vimos anteriormente el domingo, es la puerta de la basura o la puerta del muladar, que nosotros enseñamos acerca del infierno. Prácticamente, entonces se empieza con una bendición, pero se termina con un llamado de atención, con una advertencia. La puerta de las ovejas y al final la puerta de la basura. Y en esta ocasión empezamos esa segunda fila, que es la puerta de la fuente. Pero al final de esa segunda fila termina con la puerta del juicio. Entonces es algo que uno lo ve, cómo termina la puerta de la muladar o la puerta de la basura al final de la primera fila, y al final de la segunda fila con la puerta del juicio. Entonces, y las 2 puertas de los 2 grupos comienzan con una bendición, la puerta de las ovejas y la puerta que hoy vamos a ver, la puerta de la fuente, ¿verdad? Y como les estaba diciendo, ambos y el significado de muchos nombres han cambiado por la historia. La palabra restauración es kazak, que literalmente significa abrazar. Cuando nosotros hablamos de una restauración, debemos nosotros de abrazar, hermano, esa restauración. Significa también reforzar, significa reparar. Y esperamos, amados hermanos, que realmente estemos reforzando nuestra fe con esta lectura bíblica que estamos impartiendo y estamos escuchando, y también
que reparemos en nosotros por medio de su palabra nuestra vida, cada día, por su palabra. La palabra fuente es ayin en hebreo. Aquellos que tienen una participación de varios días ahí buscando en el diccionario, ¿verdad? Van a saber que ese simbolismo es con un ojo en la parte como dibujo de saber esa letra, ayin. Es una representación de un ojo, significa también agradar. Literalmente significa ojo, pero también se usa para referirse a manantial. Así que cuando se dice que la restauración de la puerta de la fuente, se le dice la reparación del manantial o la reparación de la vista. Es una reparación de un ojo. Se refiere a una visión o un discernimiento espiritual en el cual nosotros debemos de tener día a día, hermano. No significa, y gloria a Dios para aquellos que tienen aquel discernimiento espiritual, aquel don que ven espíritus, hermanos, o aquel tipo de mentira que puede traer una persona, ¿verdad? O de engaño que puede traer a aquella otra persona. Hablando acerca del don y del discernimiento espiritual. Pero en la antigüedad los hebreos conectaban mucho la visión, el ayin, con esa visión física, pero también con un conocimiento. El ayin es una fuente también de vida, una fuente, hermano, de una percepción que el apóstol Pablo habló acerca de ello, diciendo que muchos tienen la mente entenebrecida, es decir, la visión llena de oscuridad. Cuando se habla de visión, se habla de la mente también. En esta versión que voy a leer, la pechita, Efesios 4:17, acerca de esas palabras que habló el apóstol Pablo, para que pueda entender, hermanos, esta puerta de la fuente y la restauración de ella es la puerta que nosotros como creyentes necesitamos restaurar en nuestras vidas, que es el discernimiento. Esa restauración de la vista en nosotros. Dice el apóstol Pablo, Efesios 4:17. Esto pues digo y testifico por causa del Señor, que no se conduzcan ya como los demás gentiles. Les está hablando a la iglesia el apóstol Pablo. No se conduzcan como los demás gentiles que andan en su vana manera de pensar. Es decir, andan ciegos. Tienen vista, pero no ven. Están ciegos. En su manera de pensar andan así en su vanidad de su mente. Y dice el 18, entenebrecidos. Es decir, tienen una mente llena de oscuridad en su entendimiento. Usted ha tenido muchas pertenencias a veces y usted necesita encontrar una. Usted, de empezar, cuando se entra a la casa o al cuarto a buscarla, prende la luz, hermano. ¿Qué va a hacer si usted empieza a buscarlas a oscuridad? Va a ser un desorden y un caos ahí. Entonces, así tienen en oscuridad la mente. Y dice, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos y por la ceguera de su corazón, dice esta versión. Es decir, están ciegos en su corazón. Ellos no tenían la restauración de la puerta de la fuente, hermanos. Y el apóstol Pablo les está diciendo, restauren esa puerta. Lo dice, lo que cortaron su esperanza y se entregaron a la lascivia y a la práctica de toda inmundicia y avidez. Pero ustedes, dice, no han aprendido así de Cristo. Si en verdad lo han escuchado. Esto es lo que yo les estaba hablando, miren, hermanos. Aquel que sí ha escuchado o ha visto la luz no va a permanecer en tinieblas. Si en verdad lo han escuchado y han sido instruidos por él, de acuerdo a la verdad que es en Jesús, desechen de ustedes su anterior manera de vivir. Al viejo hombre que está corrompido por pasiones, dice, desviadas, y renuévense en el espíritu de su mente. Es decir, enciendan la luz.
en su mente. Cuando ya hace unos días, reflexionando en este tema, me venía a mí la sencillez de apreciar las cosas hoy en día que uno está en Cristo y de ver cómo su voluntad es conocida incluso por las cosas naturales que nosotros miramos en el día a día. Es, hermano, natural ver en los cielos y ver que eso es extensión de cielos, esas estrellas, esos planetas, tuvo que tener un creador. Esas aves, que incluso hay aves con una inteligencia más lúcida que otros humanos, realmente, porque mirábamos de que aún los pajaritos que no tienen ni manos, hermanos, tejen bien su nido. Y otros humanos no quieren tejer bien relaciones aún dentro de la congregación. Y miraba de que aún Romanos, el apóstol Pablo le habla a los gentiles, le dice que la misma naturaleza misma nos enseña. Y quiero leerles un texto, porque este texto, cuando se habla de él, no se aprecia que más adelante les está diciendo ciegos a los judíos que no creyeron en Jesús como Señor. Les dice en Romanos 1:2 que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Y el apóstol Pablo está estableciendo que Jesucristo es del linaje según la carne. Les está diciendo, Él es el Mesías esperado. Él es el Mesías esperado. En Romanos 1:3. Y entonces dice en el número 19, porque lo que de Dios se conoció, Él lo manifestó, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Entonces, ahora el versículo 5 del capítulo 2 de Romanos, en el versículo 4 lo voy a leer, dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿A quién debe de guiar, hermanos? ¿A uno que ve o a un ciego? A un ciego, hermano. Él nos ha guiado a nosotros, a Cristo, hermanos. Por eso le alabamos y bendecimos su nombre. Ese salmo que nosotros leímos dice que a los humildes Él les enseñará su camino. Y el número 5 dice, pero tú, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de revelación del justo juicio de Dios. Va a haber un día, hermanos, en que aquellos, aún los ciegos que no quieren ver la luz del Señor, van a apreciar que el juicio de Dios es justo. Eso va a ser en el día del juicio. Ahora, hermanos, miren lo que dice en el versículo 17, siempre en el capítulo 2. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios, y conoces su voluntad. Es instruido por la ley y apruebas lo mejor, y confías que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños que tienes en la ley y la forma de la ciencia y la verdad. Tú pues que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, infraccionas la ley y deshonras a Dios.
pues como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de su nombre. Así que los judíos se volvieron con una mente entenebrecida. Una persona que tiene una mente entenebrecida es una persona incapaz de percibir la verdad, aunque esté frente de ella, aunque toque la verdad, así como los levitas y sacerdotes tocaban a Cristo, al Rey de Gloria, eran incapaces de saber que Él era la verdad. Espiritualmente, su corazón, es decir, ese conocimiento que tienen es endurecido, duro, porque no se quieren arrepentir. Esa falta de visión no los hace ser conscientes. ¿Por qué? Porque hay una serie de datos que está a su alrededor. ¿Cómo? ¿Qué serie de datos podían estar alrededor de la luz de la verdad, alrededor de Cristo en ese primer siglo? Bueno, esperaban a uno así como Moisés que les enseñara la ley. Bueno, uno como él y superior a Moisés estaba allí, enviado por Dios el Padre. Y esa serie de datos que te habían aún la Torá de memoria, no podían percibirla. Como ciegos estaban allí, no podían tener acceso a esos datos y ver que Él era el Mesías. Bueno, Moisés alimentó a su pueblo con pan en el desierto. Bueno, esa serie de datos de alimentar con pan y cipreses y proveerles de la nada la multiplicación de los peces. Ese es un dato, como dicen, perturbador, hermano. Y no tuvieron acceso porque eran incapaces, porque eran ciegos por su duro corazón. No lo llegó, un ciego es incapaz de tomar buenas decisiones, hermano. En una ocasión Jesús les dijo a los fariseos, ciegos, guías de ciegos, hacen doblemente, dice, a sus seguidores, meritorios del infierno, doblemente. Qué tremendo, hermano. Se decían maestros de la ley, pero no guiaban a Cristo, a las personas a salvación, lo guiaban a muerte. El apóstol Pablo habla y dice que para algunos el evangelio está encubierto, porque el entendimiento los ha cegado, porque no se quieren arrepentir. Cuando se habla la palabra allí, de ese conocimiento que es un conocimiento, hermanos, tanto para nosotros que estamos en Cristo, para bien, porque el ver a Cristo nos trajo gratitud, nos produjo en nosotros un fruto apetecible, agradable a nuestra alma. Eso es lo que debería significar Cristo para nosotros, para nuestra vida. Ahora, si Cristo no es agradable para su alma, usted no va a tener el deseo ni de venir el domingo a la iglesia. Pero si Cristo es agradable para el alma, vamos a tener deseo de agradarle, hermano. Deseo de alabar y de escuchar su palabra. En Génesis 3:5, donde la serpiente empieza a hablarle a Eva, la serpiente engaña con astucia a Eva. Y Eva ve ese fruto apetecibles. Quiero leer el Génesis 3:6. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, dice, fueron abiertos los ojos de ambos. Le diría yo en esta ocasión. Y es que estaban ciegos. Pues tenían los ojos cerrados, que para después de que comiera el fruto, sus ojos fueran abiertos. ¿Qué es lo que la Escritura nos quiere hablar aquí? Y dice, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera
y se hicieron delantales. Ellos, al comer ese fruto que para ellos empezaron a ser agradable, y es que ahí está el punto que es inflexible, hermano, que a partir de ahí, para ellos vino oscuridad a sus ojos. Primero lo desearon y dijeron, esto es agradable. Antes de comerlo, esto es agradable. Es grato. Ese fue el primer punto. Y entonces sus ojos fueron cerrados para hacer el bien, para desear el bien. Sus ojos fueron cerrados para desear el bien y fueron abiertos para desear el mal. Así es que cuando un cristiano empieza, hermanos, a empezar a desear, y aquí tenemos el árbol de la ciencia del bien y el mal y el árbol de la vida, vamos a rechazar a uno. Nadie puede servir a dos señores, hermano. Decíamos nosotros allá, nadie se puede chupar dos coyoles al mismo tiempo. Ellos dejaron de comer del árbol de la vida por desear el árbol de un conocimiento. No se llenaron con lo que Cristo les estaba dando, con lo que Dios les estaba dando. Entonces sus ojos para la verdad se volvieron ciegos. Mira el primer acto que hacen después de que sus ojos son abiertos para hacer el mal. Ellos se esconden de Dios. Y se empiezan a armar las primeras excusas religiosas, a vestirse ellos y no esperar que Dios los vistiera. Esa es una persona que está ciega. El salmista decía que la gente anda en tinieblas. Los profetas de Isaías y Jeremías dijeron, la gente tiene ojos, pero no ven. Proverbios habla de que el impío camina en una oscuridad. La visión, hermanos, de las personas que no tienen a Dios, o las personas que rechazan la ley de Dios, o personas que son desobedientes a la verdad, son personas que tienen oscurecida su mente. Y le llamaría realmente la visión de los impíos aquí. ¿Cuál será la forma de ver de un impío, hermano? ¿Mirará igual un impío, tendrá el mismo discernimiento o mirará las mismas decisiones que hacer que una persona que busca a Dios? Miramos ese ejemplo en Adán. Después de que sus ojos fueron oscurecidos a la verdad, empezó a hacer cosas que no honraban a Dios. Un impío se refiere a alguien que carece de piedad, es irreverente, toma una postura desafiante, inflexible, es duro y despiadado, es cruel. Una persona impía es alguien que profana los lugares santos o los lugares sagrados o actos sagrados, hermano. Para esa persona impía, todas las cosas son iguales. Y, hermanos, nosotros deberíamos de tener esas separaciones, hermanos, para que nuestro corazón no se vuelva oscuro, entenebrecido. Una persona impía es una persona que carece de piedad o de la fe en Dios. No tiene principios o sus principios se venden por cualquier cosa. Son personas que se oponen a Dios y rechazan la voluntad de Dios. Viven en una constante irreverencia. Uno de los impíos más famosos que nosotros podamos ver, hermanos, en las Escrituras, hay muchos, pero quiero tocar dos, hermanos, es Lot. La visión, hermanos, realmente de un impío lo va a llevar a lugares que lo contaminen. Abraham tiene un sobrino que es Lot. Ambos prosperan. Llega un tiempo donde en esa prosperidad hay una lucha de sus
súbditos, de sus trabajadores, sus pastores. En esa lucha, ¿cómo no es posible que los dos no hayan oído acerca de esas luchas? Pero el único que tomó esos asuntos en manos es Abraham. Y Abraham llama a Lot para que puedan tomar una decisión y le plantea la decisión a Abraham, decirle, mira, ya no más peleas, no podemos estar juntos. Toma tú un bando, elígelo. Y yo voy a elegir el otro. Pero mire la visión de un impío con la visión de alguien que a pesar de su vejez la tenía clara, como Abraham. Dice Génesis 13:11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Mire, la escritura habla y dice que esos hombres que vivían ahí eran hombres terribles contra el Señor. Pero la visión de un impío como Lot dijo, es ideal para poner negocio ahí. ¡Qué calidad! Ahí voy a ser prosperado. Y dice que se fue prosperando y fue acercándose, hasta que llegó hasta Sodoma. Dice Proverbios 10:11, fuente de vida es la boca del justo, pero la boca de los impíos encubre violencia. Señor, si yo solamente quiero ir a poner unos cuantos negocios ahí. Pero Sodoma era conocida por la violencia contra las personas extranjeras. Era conocido por eso. Y lo sabía muy bien y no le importó. Alguna persona que tenga la vista clara, su entendimiento claro, hermano, va a asociarse con personas que estén todo el día blasfemando y maldiciendo a Dios. Una persona con un entendimiento lúcido y que quiera agradar a Dios y conocer sus caminos más, no va a hacer alianza con personas así. Diría yo, Lot, espérate y lee lo que dice el salmista, lo que dice el proverbio. Dice, más vale lo poco de un justo que la abundancia de muchos malvados, porque el brazo de los malvados será quebrado, pero el Señor sostendrá a los justos. El Señor sostendrá a los justos. Más vale lo poco de un justo que la abundancia de muchos malvados. Los impíos ven todo al revés, hermano. Tienen, ¿cómo le llaman esa enfermedad de los ojos? Miopía, hermano. La miopía de los impíos. Dice una cosa, pero no, dice, los impíos y los injustos serán prosperados. No, más vale lo poco de un justo que la abundancia de muchos malvados, porque el brazo de los malvados será quebrado, pero el Señor sostendrá a los justos. Lot tuvo una vida, hermano, que se desvió por su ceguera a la prosperidad. ¿Cómo uno puede perder la visión, hermano, de lo que Dios ha puesto en la vida realmente de cada uno? El Señor depositó en él bendición a través de Abraham, pero él terminó yendo a Sodoma. De ser, hermano, alguien de que se habló de bendición en la vida de Abraham, terminó tomando actitudes, costumbres que no eran propias de lo que Dios había venido haciendo en la vida de Abraham. Hermano, termina sin sus hijos, escapando, y escapó de Sodoma. Pero ¿cómo no se iba a dar cuenta que sus hijas traían el vino ahí de Sodoma? Hermano, sus hermanos no les importó a las hermanas.
o de ayudar a su madre. Pero permítame, les interesó más que no se les caer el vino de Sodoma, hermano. Porque con eso fue que se embriagaron allá y tuvieron esa intimidad con sus padres. Pero permítame, que mi entendimiento no me deja, hermano, claro. No permitieron que se quedara allá abajo o afuera el vino de Sodoma. Ellos, más importante para ellos era esa confusión que se vivía en Sodoma, esas costumbres que no las dejaron ir. Es terrible, hermano, es terrible. Pero acerca de la visión de un justo, después de que se va Lot, mire lo que Dios le dice a Lot, a Abraham. Como que Abraham estaba un poco capa caída, cabizbajo. Después, normal, después de pasar tanto tiempo con alguien y de saber de que no va a estar. Le dice Génesis 13:14, y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos. Estaba así, hermano. Alza ahora tu mirada, alza ahora tu visión. Mira, dice, y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente y occidente. Porque toda esta tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Mira, Abraham, haré que tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate y ve, dice, ve por la tierra a lo largo de ella y de su ancho, porque a ti te la daré, Abraham. Pues removiendo su tienda, vino y moró en el Sinar de Manré, que está en Hebrón, y edificó ahí un altar. Hermanos, permítame. Es cuando el Señor le dice, ve y mira como tu descendencia, si alguien la puede contar, como para echarle salsita, hermano, a lo que le estoy diciendo, yo creo que Abraham realmente vio, hermano, ver a su descendencia salir, hermano, ver que multitud fue contada como un pueblo, vio sacrificios, vio que un mayor sacrificio bendecía a su descendencia, porque escrito está, hermano, que seremos bendecidos en su simiente. Y eso fue lo que vio Abraham. Mire la visión de alguien que honra a Dios. La visión en contra de una persona impía. ¿Y qué diríamos nosotros de la ceguera que fue la ceguera de Sansón? Después de que Dios le dio un ministerio, después de que Dios le dijo, hermano, que sería un juez. Dice Proverbios 4:19, el camino de los impíos es como las tinieblas, no saben en qué tropiezan. Ahí va un impío, ay, una filistea. Esta fue la que me puso Dios, dice. Yo oraba por una mujer así. Así es. Así dicen la visión de los impíos, hermano. Tinieblas es su camino y tropiezan. Pero a lo que es tropezadero, para ellos dicen, qué bendición de Jehová, dicen. Aquí dejaron esta cartera, que sabían que era para mí. Dios sabía que estaba pasando necesidades. Y hasta a veces hayan los teléfonos solo para llamar a las personas ahí, hermano. ¿Y qué le diría yo acerca de las Biblias que se pierden dentro de la iglesia? Biblias dentro de la iglesia, hermano. A mí se me perdió una Biblia, el cuento, hermano. Todavía tengo eso en mi corazón, hermano. Una Biblia de estudio, hermano. Dentro del grupo de servidores, hermano. ¿Qué dice usted? Qué tremendo, ¿verdad, hermano? Ahí algún ciego dijo, gloria a Dios. Dios me dejó una Biblia y la que necesito. Y con el nombre, hermano, y el número de teléfono para que llamar. Proverbios 10:27 dice, el temor del Señor multiplica los días, mas los años de los impíos serán cortados. Sansón tenía que terminar, hermano, su ministerio no de esa manera como terminó. Sus días fueron acortados por su visión y su conocimiento oscuro, entenebrecidos,
Su entendimiento de la ley de Dios lo llevó a terminar ciego, sin ojos. La visión de Sansón, hermanos, se opacó al ceder a la sensualidad de una mujer. Que nuestra visión, no decaiga, no se vuelva miope por las constantes aperturas de puertas que puedan haber en las redes sociales. ¿Cómo es posible, hermanos, tener una gloria que se le fue dada a Sansón y a Lot, estos dos ejemplos, para desperdiciarla, hermano, en una separación y rechazar y desechar lo que Dios ha dado, tanto a Lot como a Sansón? Hay algunos que dicen, por muy pequeña que sea la congregación, hermano, ¿qué es mejor? ¿No congregarse, estar sin congregarse, o congregarse en algún lugar, aunque muy pequeño que sea? Se lo digo, hermano, congregarse aunque sea con 2 o 3. Aquellos que han pasado momentos difíciles, hermano, se van a dar cuenta que por lo menos estar congregados y alabando a Dios 2 o 3, allí, hermano, es una fuente de vida, hermano. ¿Cómo es posible para una persona que se dice que tiene una visión cambiar la gloria de Dios por monedas, hermano? Como Judas. Ay, gracias a Dios que fue Judas hace tiempo. No, se está dando hoy en día. Pues venden la palabra por, hermano. ¿Cómo es posible? Tan corta ha sido la visión hoy, hermano. ¿Cómo es posible vender, hermano, una herencia, un ministerio como Esaú? Porque como tenía hambre, yo no voy a estar ahí esperando ahí y haciendo ese sacrificio. No, dale a otro el ministerio. ¿Cómo es posible abandonar una bendición así, hermano? La puerta de la fuente se llamó así, hermanos, debido a que frente de ella había un estanque. Se llamaba el estanque de Siloé. La función de ese estanque de Siloé en tiempo del Señor, hermanos, se veía como una piscina o baño ritual para purificación. Tanto las mujeres se purificaban ahí después de sus días, hermanos, como los peregrinos que podían entrar se purificaban allí, aquellos que visitaban el templo. Dice a Romanos 5:6, porque Cristo mismo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Quiero volverlo a leer, hermano. Por si ya con esto habíamos puesto nosotros en nuestro entendimiento, en nuestra mente, diciendo, oh, los impíos no tienen perdón. Mire, dice Romanos 5:6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Así que, hermanos, murió por todos nosotros, purificándonos de nuestros pecados, así como fue purificado ese ciego en el estanque de Siloé. En Daniel habla que en aquellos tiempos futuros, que ahora son tiempos nuestros, en estos postreros y últimos tiempos, como lo habla el libro de Hebreos, dice que muchos serán purificados y perfeccionados. Aquellos que están apuntando lo dice en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 10, dice, muchos serán purificados y perfeccionados, quedarán limpios, pero los malvados seguirán en su maldad. Ninguno de ellos entenderá nada, porque su mente estará entenebrecida porque no quieren ver. Pero los sabios lo entenderán, aquellas personas que quieran, aquellos mansos y humildes de corazón, que reconozcan su pecado, esos son sabios. Y lo entenderán todo, dice. Y leído estas cosas porque la historia a continuación narra todo esto que hemos estado hablando. En
En el libro de Juan, capítulo 9, versículo 5, dice que el Señor mandó a un hombre a obedecer su palabra. Mandó a un hombre a obedecer su palabra, a un hombre ciego. Y esto, amados hermanos, le recuperó la vista. La obediencia a su palabra le recobró la vista. Dice el libro de Juan, capítulo 9, versículo 5, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, dice, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó el lodo a los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Entonces se lavó y regresó viendo. Regresó, hermano, con una mente lúcida. Nosotros que hemos salido de esos caminos tenebrosos de muerte, fue porque alguien nos dio la vista a nosotros. Antes no mirábamos hacia dónde íbamos, hacia un camino de muerte eterna. Mas Cristo llegó y se nos apareció, hermano, diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Ciego. Dichoso el Señor, hermanos. Bendito sea nuestro Dios. Decían, y este ciego porque pecó, porque, hermano, porque realmente para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, llega el momento en que nos habla su palabra y aquello que nosotros no queríamos entender, y a veces por no querer soltar el pecado, nos volvemos ciegos, pero en ese mismo momento Dios nos da un razonamiento, una inteligencia espiritual para decir que lo que estamos haciendo va y nos lleva camino a la muerte. Pero eso es lo que hizo el Señor. Nos señala que hay una obediencia. Le untó con su palabra, hermanos. Y ese lodo que hizo, lo mandó. Iba ciego, hermano. No miraba. Pero el obedecer la palabra es lo que nos da a nosotros esa lumbrera, esa lucidez a nosotros de mente. Y nos da esa lucidez para reconocerlo a Él como Señor. Nosotros necesitamos recuperar ese discernimiento espiritual. Y que la cruz, esa cruz de Dios, sea un colirio para nosotros. Le dije a una persona estas mismas palabras. Y me dijo, ¿me estás diciendo ciego? Me dice. Hermano, que Dios, que su cruz sea un colirio para nosotros continuamente. Ya mucho tiempo, decía un hombre de Dios, el hombre se ha encargado de ofender a Dios. ¿Por qué nosotros nos vamos a sentir ofendidos por predicar la cruz? Déjalos que se ofendan. Si para el ciego era una ofensa decirle, ve a lavarte al estanque Siloé, solo obedece, ciego. Obedece. Ya mucho tiempo has estado ahí, ¿qué más te da cuenta de que decir que en Cristo se te reparará la vida? Es que no lo veo. Obedece. Obedezcamos sus mandamientos y sus promesas. Y es una elección que nosotros debemos de decidir hacerla o no hacerla. Es nuestra elección. El salmista decía, para aquellos que están apuntando, Salmo 119, versículo 37, aparta mis ojos. El allí, aparta mi mirada de desear las cosas, de no codiciarlas, de no añorarlas. Apártame de la vanidad, pero avívame en tu camino. Hermanos, esto realmente denota una elección de cada persona. El ciego podía decidir quedarse ahí y seguir ciego.
obedecer su palabra. Y entonces verdaderamente ibas a ver las cosas que antes despreciabas, las ibas a ver que qué hermoso esto que es estar en su presencia, hermano. Que antes nosotros estar encerrados en una iglesia, estar escuchando la palabra, estar cantándole a un Dios que no sé. Hermanos, si éramos ciegos, no podíamos ver estas cosas que ahora nosotros las apreciamos. Pero para que no nos volvamos miopes y no seamos como Sansón y Nilot, sigamos apreciando estas cosas. Sigamos teniendo la cruz, hermanos, como un verdadero colirio. A veces se nos entran polvos, hermanos, de la codicia. Y si no nos limpiamos, hermanos. Dicen allá, perdónenme, los cheles de los ojos, hermanos. No vamos a ver bien. Oh, Señor, tú eres una fuente de agua de vida, hermanos. En el cual nuestros ojos, aunque estén llenos de cheles, hermano, nos quitará eso, hermano, de nuestros ojos. Y no vamos a andar en tinieblas. Que podamos nosotros hallar gracia delante de sus ojos, hermano. Continuamente que hallemos gracias. Dice la Escritura que Noé halló gracia delante de sus ojos. Nuestro Dios no permanece en tinieblas, conoce la verdad de cada uno de lo más íntimo, hermano. Y el Señor no le dice, ahí está ese pequeño pecadillo, pero no me doy cuenta. No cierra sus ojos ante la maldad. Lo que pasa es que debemos de apreciar nosotros con nuestros ojos una verdad muy grande que es la gracia en Cristo, en la cual nosotros Dios nos ve en Cristo. Y entonces sí somos hallados gratos delante de Dios, pero es que continuamente debemos de tomar esa cruz, hermanos. Continuamente debemos de ocuparnos de sacar esas pajas delante de nuestros ojos. Continuamente debemos de sacarnos esas espigas, esos sucios que pueden interferir esas miradas a la cruz. Israel tuvo una viga muy grande, hermano, y quería sacarle la paja a los gentiles. Una viga muy grande que no podía apreciar al Cristo y Redentor de gloria entrando por sus puertas como Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo tenían ahí el maestro de Israel y no podían darle gloria ni alabanzas, hermanos. Quiero terminar, hermanos, con esto, que nosotros no nos volvamos ciegos, hermanos. Que nuestras puertas sean, especialmente esta puerta de la fuente, una restauración de una vista espiritual, que podamos apreciar estas cosas. Ese rico, hermano, hubiera querido despreciar y nacer pobre, si Dios le hubiera dado la oportunidad de poder estar por lo menos en una iglesia allá de África, adorándolo en tierra. Pero muchos que tienen la oportunidad hoy en día de poderlo hacer, él ignora. Que nosotros no ignoremos la bendición que Dios ha puesto hoy en nuestras manos, de alabar su nombre, de glorificarle, que no despreciemos esas cosas. Quiero orar, hermanos. Padre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias, Dios Todopoderoso, porque tú, Señor, nos encontraste a nosotros. No fuimos nosotros. Mucho tiempo en pecado sin ver, Señor, nuestra alma, Señor, porque nuestros ojos estaban oscuros, entenebrecida nuestra mente. Pensábamos que cada acto que hacíamos era un acto de bondad, Señor. Pero requeríamos aplausos, requeríamos, Señor, gloria, fama. Requeríamos, Señor, que nuestro nombre fuera conocido. Mas ahora, Señor, que tus ojos nos ven, nos enseñas lo que verdaderamente importa, Señor, que es la obediencia a tu palabra. Nos enseñaste, prendiste una luz en nosotros, alumbraste nuestra oscuridad, Señor. Nuestra visión impía, Señor, fue sacudida. Así como una persona, Señor, ve el sol, quedó, Señor, totalmente perpleja. Vimos, Señor, nuestra oscuridad en tu luz.
Señor, ayúdanos a obedecer cada día como el ciego del estanque de Siloé. Ayúdanos, Señor, a lavarnos en tu palabra, en ese estanque que nos purifica, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Queremos apreciar las riquezas increíbles que has depositado, Señor, en tu iglesia. Queremos darte la alabanza y gloria, Señor. No queremos ser, Señor, ciegos, guías de ciegos. Queremos ser, Señor, Padre, ministros, Señor, que alumbren en la vida de las personas para que puedan arrepentirse y guiarlos a Cristo. En el nombre poderoso de Jesús, limpia nuestra alma de la codicia, Señor. Limpia nuestra vida, Señor, de aquellas cosas que puedan, Señor, traer, Señor, un eclipse en la cruz. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gloria y te damos alabanza, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor.